Bueno, entonces, lo que vamos a leer hoy, que no vamos a leer todo el sutta como solemos leerlo, es el Satipatthana Sutta, que es los cuatro fundamentos de la atención. Eh, a ver, este sutta está considerado como uno de los más importantes del canon Pali, porque es el método que se utiliza en muchísimas tradiciones budistas. Y que justamente lo que permite es, se van a encontrar que en que está el Majjhima Nikaya número 10, está también en los sermones largos, el Diga Nikaya número 22, solamente que se agrega en la observación de los Dhammas. Creo que hay una elaboración mayor de las cuatro nobles verdades. Y después hay un capítulo entero del Samyutta Nikaya donde también que se llama, eh, es el Satipatthana Samyutta, es decir, es todo un capítulo dedicado a los cuatro fundamentos de la atención. Bueno, contándoles un poco la historia, se ha hecho una historia, se ha estudiado este sutta desde todo punto de vista, y en los últimos años hubo un monje que se llama Bhikkhu Sujato, que hizo lo que se llama el Satipatthana Mula. Satipatthana Mula es como el inicio del Satipatthana, La raíz. la raíz El del origen. Satipatthana, el origen. Parece ser, y esto es toda una elucubración, de que el Satipatthana, como nosotros lo tenemos ahora, es una elaboración posterior al Buda. O sea, Pero digamos, porque por ahí en los últimos 500 años no. no. O sea, es una elaboración, digamos, que el Buda sí menciona los cuatro fundamentos de la atención, pero la elaboración de esos cuatro fundamentos es algo posterior, cómo se elaboran esos cuatro fundamentos. Bueno, esto he escuchado en una ocasión: el bienaventurado estaba morando entre los Kurus, donde había uno de sus pueblos de nombre Kamasadama. Estando allí el bienaventurado se dirigió a los monjes en estas palabras: monjes, venerable señor, contestaron los monjes, y el bienaventurado continuó. La palabra bhikkhu, que es la que utiliza el Buda, no significa monje exactamente, significa mendicante, y se aplica tanto a los monjes como en este momento a ustedes. O sea, ustedes en este momento son bhikkhus y bhikkhunis. ¿Sí? La persona o el laico que se va a dedicar a practicar y está en general dentro de un retiro de un día es un bhikkhu. ¿Sí? Con una pequeña observación, que los mendicantes budistas reciben lo que le dan, No pueden rechazar. no pueden rechazar. ¿Sí? Reciben lo que le dan. Así que lo siento por esta charla. Bien. Monjes, este es el camino directo para la purificación de los seres, para la superación de la pena y las lamentaciones, para la desaparición del dolor y la aflicción, para alcanzar el sendero recto, para la realización del nirvana, es decir, los cuatro establecimientos de la atención consciente. ¿Sí? Acá en la traducción dice: monje, este es el camino directo. ¿Sí? Van a encontrar esto como que es una palabra que se llama, en Pali se llama ekayana. Ekayana, eka es uno. Y en algunos lugares lo van a encontrar como el único camino. Esto está bueno, que diga la traducción camino directo, está bueno, es el camino directo. ¿Sí? Entonces fíjense que dice: para la superación de la pena y las lamentaciones, la purificación de los seres, la desaparición del dolor y de la aflicción, para la realización del nirvana. ¿Sí? ¿Cuáles son esos cuatro? He aquí, monjes, en relación al cuerpo, el monje contempla el cuerpo.
ardiente, plenamente atento y consciente, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo. En relación a las sensaciones, él contempla las sensaciones, ardiente, plenamente atento y consciente, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo. En relación a la mente, él mora contemplando la mente, ardiente, plenamente atento y consciente, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo. En relación a los damas, que acá traducen como objetos mentales, dejemos la palabra dama, él mora contemplando los damas, ardiente, plenamente atento y consciente, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo. Esta es la indicación que da el Buda. ¿Sí? Esta es la indicación para meditar. ¿Le fueron a escuchar? ¿Cuál es la instrucción, maestro? Y se las da. Esta es. Allá hay árboles, siéntense, practiquen. Practiquen esto. Y ahora todos me miran como diciendo, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Sí? Entonces fíjense, en relación al cuerpo, ¿sí? La persona contempla el cuerpo, ardiente, plenamente atento y consciente, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción. Codicia es lo que me gusta, aflicción es lo que no me gusta. ¿Sí? Podrías ponerlo de esa manera. Entonces, dice, el primer fundamento es hay que observar la formación corporal. ¿De qué manera? Ardiente, plenamente atento y consciente. Esta es una traducción, ¿está bien? Esto es una traducción. Ardiente es atapi en Pali. Atapi es caliente, ¿sí? Plenamente atento, ¿sí? Y consciente quiere decir en realidad que con correcta comprensión. O sea, plenamente atento y con correcta comprensión, ¿sí? Entonces fíjense que si bien tenemos estas tres cosas, ardiente, plenamente atento y con correcta comprensión, luego el Buda dice, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo. Es decir, que yo no puedo observar, en este caso, la formación corporal si mi mente anda divagando, de acá para allá, tironeando. ¿Sí? Tiro para acá, tiro para allá. ¿Sí? Ahora que lo abrimos un poquito esto, ¿se asemeja más a una instrucción de meditación? ¿Cuál sería el objeto de meditación? El cuerpo. Correcto, el cuerpo. Estaríamos observando el cuerpo. ¿Sí? Entonces, el Buda, dentro del cuerpo, toma 16 posibilidades para observar. La primera es la respiración. Y da una indicación, dice cómo una persona en relación al cuerpo contempla el cuerpo. Entonces dice, he aquí que el monje va al bosque, al pie de un árbol, una choza vacía y se sienta. ¿Sí? Entonces pone su cuerpo erguido, pone la atención consciente enfrente, es decir, su atención es quien lo lleva, y siempre conscientemente atento inhala, conscientemente atento exhala. Cuando hace una inhalación larga, entiende, mi inhalación es larga. Cuando hace una exhalación larga, entiende, mi exhalación es larga. Cuando hace una inhalación corta, entiende, mi inhalación es corta. Cuando hace una exhalación corta, entiende, mi exhalación es corta. Y entiende así, voy a inhalar experimentando el cuerpo entero.
y se entrena así. Voy a exhalar experimentando el cuerpo entero. Y se entrena así. Voy a inhalar calmando las formaciones corporales. Se entrena así. Voy a exhalar calmando las formaciones corporales. Y este es el primero, que es parecido al Anapanasati, la misma indicación. ¿Sí? Y el sermón de la atención al cuerpo directamente, que hay un sermón que habla de eso exclusivamente. Entonces fíjense que la atención a la respiración, en relación a la entrada y salida del aire, sea corta o sea larga, lo que está sucediendo es que en algún momento uno percibe el cuerpo entero. O sea, a través de la respiración percibimos la formación corporal. Por el movimiento nos hace sentir el cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso se compara la inhalación y la exhalación como formación corporal, porque es a través de ese movimiento, del movimiento en sí que uno percibe el cuerpo. Y por eso da esta indicación al final de voy a inhalar calmando la formación corporal y voy a exhalar calmando la formación corporal. ¿Qué es eso? ¿Qué es calmar? Tranquilizando, relajando. Bien, este es uno, ¿sí? Por ejemplo, es lo que hace Violeta. Fíjense que las instrucciones son muy abiertas. Entonces viene alguien, hace esta práctica, por ahí no le resulta. Entonces el Buda, de acá da un símil de un tornero que ahora no importa, y dice como remate, ¿no? De esta manera mora contemplando el cuerpo, de acuerdo al cuerpo, perdón, de esta manera, de acuerdo en relación al cuerpo, mora contemplando el cuerpo internamente o externamente, o de ambas formas, interna y externa, mora contemplando el surgimiento del cuerpo, el cese del cuerpo, ambas cosas, la naturaleza del surgimiento y cese, o estando consciente de que he aquí el cuerpo simplemente establece en él en la medida necesaria para un conocimiento descubierto y la atención consciente, y mora con independencia, no pegada a nada en el mundo. Es así como monjes, el monje, en relación al cuerpo, contempla el cuerpo. ¿Sí? Interna y externamente implica que lo observo en mí y lo observo en los demás. La formación corporal no es una cosa exclusivamente mía, es una cosa que es parte del mundo, de todo lo que tiene forma. ¿Sí? Y fíjense que también lo que dice es que lo que comprende es el surgimiento y la cesación. Ay, le reloj su último párrafo, por favor. De esta manera, mora contemplando, en relación al cuerpo, mora contemplando el cuerpo, o mora contemplando el cuerpo externamente o internamente, o de ambas formas, interna y externamente. Mora contemplando el surgimiento del cuerpo, o mora contemplando el cese del cuerpo, o ambas cosas, surgimiento y cese. O estando consciente de que he aquí el cuerpo, simplemente se establecen en él la medida necesaria para un conocimiento descubierto y la atención consciente, es decir, que simplemente reconoce el cuerpo como lo que es, como el proceso que es, no más que eso. Mm. Y con independencia no se apega a nada en el mundo, ¿sí? Bien. Este refrán final está luego de cada uno de los fundamentos y dentro de cada uno de lo que va a seguir. Entonces, después habla de contemplar el cuerpo a través de las posturas. Estoy sentado, estoy parado, estoy caminando. Luego hay otra sección donde es contemplando a través del discernimiento. Entonces, cuando come, cuando va al baño, cuando toma, cuando hace todo lo que tiene que hacer, cuando se acuesta a dormir, cuando se despierta, cuando habla, cuando permanece en silencio. Y luego habla de la contemplación del cuerpo a través del desencanto de sus partes. Entonces hace toda una observación de la cabeza a los pies, donde observa que hay pelo, hueso, ojos, saliva, pis, caca, riñones, estómago, mesenterio, líquido sinovial. Lo observa de esa manera.
luego a través de los elementos, que son los cuatro estados de la materia. El elemento sólido, que es la tierra; el elemento agua, que es, digamos, lo acuoso en el cuerpo; el elemento fuego, que es la temperatura; el elemento aire, que es el aire que entra y que sale. Esos serían los elementos. Y esa es otra forma. Y finalmente después tenemos 9 formas, que son el estado de descomposición del cuerpo, que sea en un cementerio. El cuerpo recién muerto, cuando ya no hay carne y solo hay huesos con un pedazo de carne, solo los huesos esparcidos, el polvo. ¿Sí? En total son 16 maneras, 16 puntos de meditación, que uno puede meditar sobre cualquiera de estas cosas. Entonces fíjense que el Buda acá está hablando de qué cosa, del cuerpo, no de lo que siento, del cuerpo, de la formación corporal. ¿Sí? Ustedes saben que la formación corporal es un objeto de profundo apego, de una gran identificación. ¿Sí? Basta que a uno tenga una molestia en algún lugar del cuerpo para que ya sienta que se le acaba la vida. ¿Sí? Le agarre miedo. Entonces, lo que dice el Buda a través de este trabajo es observar eso. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer, que ahora sí les pido que se sienten derechos, ustedes allá en la sierra también, les voy a pedir que cierren los ojos. Son ejercicios cortitos, que lo que apuntan simplemente es a que presten atención. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es observar los 4 elementos dentro del cuerpo, ¿sí? Yo los voy a ir guiando y simplemente les pido que vayan observando. Después de terminar de hacer el ejercicio, si tienen comentarios, son bienvenidos, ¿sí? Entonces, primero evoquen cada uno su objeto de meditación, el amor benevolente o la compasión o la ecuanimidad o la respiración. Sientan muy amablemente ese contacto con el objeto de meditación. Permítanse una pequeña sonrisa en el rostro. Si hay alguna distracción, simplemente la reconocen, la dejan ir, se relajan, sonríen, vuelven a su objeto de meditación y repiten el estar con el objeto de meditación sin presionar. Y ahora, muy despacito, van a llevar su atención a una zona del cuerpo que la consideren dura. Puede ser el cráneo, los dientes. Elija cada uno una y simplemente observa esa característica de dureza. Contemplen esa dureza, esa solidez, desde esa mente amorosa que tuvieron, desde esa mente tranquila.
Y ahora despacito nos movemos hacia otra zona del cuerpo donde nos vamos a encontrar también con el mismo elemento, pero blando. En vez de algo duro, nos vamos a encontrar con un músculo, por ejemplo. Las mejillas, la lengua, un muslo. El lugar no importa, simplemente observen ese elemento sólido, pero blando. Si algo me distrae de esta observación, lo reconozco, lo dejo ir, me relajo, sonrío y vuelvo a observar ese elemento tierra blandito. Y ahora observen el lugar duro que eligieron y el lugar blando. Observen cómo se siente el lugar duro y cómo se siente el lugar blando. Simplemente observar, nada más. Muy bien. Y ahora a continuación vamos a observar un lugar donde encuentre, por ejemplo, el elemento agua. Entonces puedo observar, por ejemplo, la saliva. O si tienen sensación más clara, quizás en la vejiga de que hay líquido ahí. O en la panza, si sienten el líquido de los tés que se tomaron. Bien, y a continuación vamos a observar otro aspecto del agua, que es cuando tiene mucha cohesión, que es, por ejemplo, el ojo. El ojo es agua, pero muy cohesionada. Entonces sientan el agua que hay en el ojo. Observen cómo se siente el ojo. Y a continuación observen saliva y ojo. Y jueguen entre ambos elementos. El elemento agua con menos cohesión, que es la saliva, y el elemento agua con mucha cohesión, que es el ojo. Bien, manteniendo la mente así atenta, alrededor del amor benevolente o de alrededor de la respiración, permítanse observar un poquitito de vuelta sus objetos de meditación. Con esa mente vamos a observar ahora el proceso calórico o el fuego. Entonces observen ahora un lugar del cuerpo que sientan particularmente caliente, con mucha temperatura. Por ahí, la zona del vientre es un lugar que suele estar muy calentita, pero puede ser la que ustedes elijan también.
Tome en contacto con esa temperatura. Y ahora observen un lugar que esté frío en relación a eso que está caliente. Pueden ser la punta de los dedos de las manos o los pies, quizás la punta de la nariz. Y ahora observen los dos lugares, el que está frío y el que está caliente. Vayan de un lado al otro y observen. Y finalmente vamos a observar el proceso gaseoso, que es el aire. Pueden observar cómo entra y cómo sale el aire, es decir, van a sentir el movimiento del aire adentro de ustedes. Lo pueden sentir en las fosas nasales, quizás lo sienten algunos en la garganta. El lugar lo eligen ustedes. Solo observo cómo se mueve, cómo entra y cómo sale. Y finalmente vamos a ver el otro aspecto del elemento aire, que es el elemento sostén. Van a por ahí sentir que en la zona del pecho, abajo, sobre todo la parte más baja del pecho, hay una sensación como que los pulmones tienen siempre aire. Y la sensación de movimiento es mucho menor. Sin embargo, no es una sensación de temperatura como el del calor, no es una sensación acuática, no es una sensación de solidez. Tiene sus propias características. Y ahora pendulen entre el aire que entra y ese aire de sostén que sienten, esa característica. Muy bien, y despacito, abra los ojos. Bueno, ahora sí, cada uno tiene una experiencia diferente con esto. Pero acaban de observar el cuerpo, ¿sí? A través de estas características. ¿Esa es la idea que ustedes tienen de cuerpo? No. Ok. Desde hoy a la mañana, de lo que estuvimos hablando, y en las entrevistas volvió a surgir con prácticamente todos, es, estamos aprendiendo.
lo que yo creo que es, lo que yo entiendo que es, resulta que no es. Y ahí es donde viene cada uno. Si aprender para uno es algo maravilloso porque tiene que ver con descubrir una curiosidad, o es una experiencia terrible. Oh, yo debería saber, yo debería entender. No, no deberías. ¿Por qué? Porque no lo viste así nunca. Nadie te enseñó el cuerpo. Ustedes, cuando les hablaron del cuerpo, excepto en el jardín de infantes, donde me toco la nariz, me toco la cabeza, y eso sería aprender de qué se trata el cuerpo, vino alguien, les puso una lámina enfrente de ustedes, no es que esté mal, digo, este es el cuerpo. No tiene No volumen, tiene, no, claro, no un tiene montón de elemento, cosas. ¿Cómo se no, es siente un eso? dibujito en ¿Cómo el se pizarrón. siente esos procesos? Porque vieron que el hueso sólido se siente de una manera y el músculo blando es de otra. No es la misma vivencia. El agua tampoco, los calores y los fríos tampoco, y lo que se mueve tampoco. Vieron que es un montón de procesos interrelacionados. Entonces nos vamos dando cuenta de algo muy importante, algo que dijo Violeta, es un pegote. Cuando yo lo veo como pegote, es un problema. Cuando yo lo veo como algo compacto, es un problema, porque es todo junto. Yo soy el cuerpo, pero el cuerpo son esos procesos. Que yo observe la dureza del hueso o la blandura del músculo, no significa que no esté ocurriendo el calor o el frío. No estoy consciente yo en ese momento, no estoy atento. Pero es un proceso que está ocurriendo. Entonces, cuando ustedes están observando ese movimiento, esas características, están observando, están meditando. Y acá viene el punto. Cuando ustedes observan de esta manera, ¿les es más fácil o más difícil que les surja en la cabeza mi cuerpo? Es más difícil, es mucho más difícil. Si yo observo que el calor acá, el frío allá, no es mi cuerpo, estoy observando qué cosas, Sí, procesos. Decirle en mi cuerpo, sí, sí, eventualmente va a venir, pero es más difícil porque lo que yo estoy observando es un proceso. Y vieron que, o por ahí no, que mientras ustedes observaban el cuerpo, hay distracciones, estoy pensando en esto, estoy pensando en aquello, por ahí tengo sentimientos, emociones mezcladas que entran y salen, O asociaciones. o asociaciones que empiezo a hacer. Ah, tengo acá calor, sí, para ayer comí porotos, o ayer me bajé un locro. ¿Sí? Entonces, como que empieza a haber un montón de cosas ahí que, en relación a la percepción del cuerpo. ¿Sí? Lo que quiero que observen es que esta observación, esta en este caso, la meditación sobre los cuatro elementos, lo que promueve ¿qué es? Observar estas cuatro formas. Es igual como vos dijiste, pero no para todas las personas es igual. Hay personas que pueden observar el cuerpo y de repente se sienten tremendamente agobiadas. Exacto, digamos, todo esto, ¿por qué hay 9? ¿Por qué hay 16 formas? Exacto. ¿Por qué el Buda pone 16 formas? Porque no es igual, porque por ahí a vos te hace bien y a ella, la verdad que no le encuentro onda esto, estoy dándole vuelta, porque puede ser que no. ¿Sí? Bien, vamos a la segunda. La segunda es la contemplación de las sensaciones, Vedana. ¿Sí? Vedana. Bueno, acá la cosa ya se empieza a hacer un poquito más complicada. Pero tenemos que acá entender a qué le estamos llamando sensaciones. ¿Sí? No estamos llamándole sensaciones a la sensación física exclusivamente, ¿entienden esto? Ustedes para sentir el cuerpo tuvieron que sentir, tuvieron que tener una sensación. Pero el Buda dice, no, mira, eso es el cuerpo. Ahora vamos a ver a qué le decimos sensación. Vedana. ¿Sí? Entonces, cuando la persona siente una sensación agradable, entiende así. Siento una sensación agradable. Cuando siento una sensación dolorosa, entiende así. Siento una sensación dolorosa. Cuando siento una sensación que no es ni agradable ni dolorosa, entiende así. Siento una sensación que no es agradable ni dolorosa. ¿Está bien? Agradable, desagradable, neutra.
Por el otro lado, dice, cuando siento una sensación agradable mundana, entiende así. Siento una sensación agradable mundana. Y cuando siento una sensación agradable espiritual, siente así. Tengo una sensación agradable espiritual. Cuando tengo una sensación dolorosa mundana, la siento como tal. Y cuando tengo una sensación dolorosa espiritual, sabe, siento una sensación dolorosa espiritual. Cuando siento una sensación mundana que es neutra, la entiende así. Siento una sensación que no es ni agradable ni dolorosa. Y cuando tengo una sensación espiritual que no es ni dolorosa ni agradable, entiendo así. Siento una sensación espiritual que no es ni agradable ni desagradable. ¿Sí? Entonces tenemos, primero las plantea estos tres, agradable, desagradable, y después lo divide en 6. ¿Sí? 3 mundanas, 3 espirituales. Entonces, por ejemplo, una sensación agradable mundana sería ¿cuál? El budín de Juan. El budín de Juan es una sensación agradable, ¿está bien? Una sensación desagradable mundana sería, no hay más budín de Juan. ¿Sí? O me pincha, tengo un dolor, una molestia, ¿sí? O un mal olor. Una sensación neutra es una sensación que yo no puedo catalogar en realidad ni de una cosa ni de la otra. No, pero por el peso del cuerpo. ¿Sí? Que también es muy relativo, porque Es si relativo, pero para para una vos persona puede llegar a ser neutro eso. ¿sí? El peso del cuerpo. Una sensación agradable espiritual, ¿cuál sería? Llana, por ejemplo. ¿Sí? O a veces el mero hecho de sentarse a meditar ya es una sensación agradable espiritual. Una sensación dolorosa espiritual, ¿cuál sería? Sí, una distracción podría ser. ¿Sí? En el contexto del entrenamiento meditativo, eso sería un elemento doloroso. ¿Y neutro? Ni agradable ni doloroso. Espiritual, ¿cuál sería? No, Ecuanimidad. ecuanimidad. Sí. ¿Sí? La ecuanimidad. Entonces tenemos estas. ¿Vieron a qué refiere el Buda con sensación? ¿Qué nos dice esto? Que las sensaciones de qué característica tienen. Y acá viene lo loco, acá viene lo loco, lo raro. ¿La sensación cuál? ¿Con la mente o lo que uno no importa? Ah, para el Buda, ¿qué es la sensación? ¿Física o mental? Mental. Mental. Está difícil eso de entender, ¿viste? Porque hay que leerlo muchas veces. El Buda nunca habla del cuerpo y la sensación. Ujú. Son Fíjate, formaciones corporales. Sí, vimos. ¿viste? Cuerpo- ¿Viste? Dice el Buda, he aquí monjes, cuando el monje siente una sensación agradable, entiende así, siente una sensación agradable. Nunca menciona el cuerpo. Dice, entiende. Ah, esto es agradable. Ah, esto es desagradable. Ah, esto es neutro. Lo que nos lleva a una importancia capital de Vedana, porque ¿qué es Vedana entonces? ¿Qué es esto que se traduce como sensación? La experiencia presente. Es Esto prácticamente la es vida. agradable, esto es desagradable. O sea que Vedana sube la apuesta. ¿Vieron? El cuerpo, pero Vedana ya sube la apuesta. Porque fíjense lo que dice, cuando el monje siente una sensación agradable, entiende así, siente una sensación agradable, no dice, me gusta, dice, entiendo que está surgiendo algo que es agradable. No dice, me gusta, quiero más. No, 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 no. Dice, entiende así. Esto es una sensación agradable. O esto es una sensación desagradable. Fíjense todo el lío que se arma a partir de esto. Porque a partir de esto es que se arma el lío. Se arman las peleas, la rosca, los problemas. Es porque yo tengo una sensación agradable y quiero que no se pierda, o porque yo tengo una sensación desagradable y no me gusta y reacciono a eso.
Si yo reaccioné a eso, no estoy atento. No lo estoy entendiendo. No lo estoy entendiendo. Fíjense lo que es para el Buda entender. Entiendo así. En mi mente surgió una sensación desagradable. Lo entiendo. Si yo actúo sobre eso, ya no lo entiendo. Si yo me identifico, ya no lo entiendo. Solamente es así. ¿Sí? ¿Esto es claro? Ahí sí. Hasta ahí sí. ¿Sí? Entonces hasta ahí vamos bien. Surgió eso. ¿Puedo escaparme de eso? ¿De la tentación? ¿Puede alguien, algún dios se puede escapar de eso? ¿Algún demonio se puede escapar de eso? ¿Alguien se puede escapar de eso? Nadie se puede escapar de eso. Ni los budas. Ni los budas se pueden escapar de eso. Y ahí está el conflicto de la vida. Agradable, desagradable. Porque a partir de ahí surge la avidez. Codicia, odio e ilusión. Entonces voy a leerles de vuelta, ¿no? Él mora contemplando en relación a las sensaciones ardiente, plenamente atento y con conocimiento directo, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo. ¿Se acuerdan las instrucciones? No, eso pasó hace media hora. Esas son las instrucciones que da el Buda. Si me gusta, no me gusta, ya no estoy siguiendo las instrucciones. ¿Está mal? No, pero tengo que entender de que ese no es el camino. Entonces, si yo no me permitía un día quedarme dormido y me levantaba a la fuerza, a las patadas todo el día para meditar, ¿sí? Y un día me lo permití y me quedé dormido y después me quedé dormido, me quedé dormido, me quedé dormido, me quedé dormido. No estoy hablando de nadie. Qué lindo, qué lindo. No es ni una cosa ni la otra. ¿Entienden esto? No es una cosa o la otra. Es abandonando la codicia y el odio. O sea, me gusta, no me gusta. Hay algo que va más allá del me gusta y no me gusta, porque justamente nosotros estamos atrapados a través de qué. Me gusta, no me gusta. Como no me gusta, lo pateo, como me gusta, quiero más. Bueno, así de básicos somos. Y esto incluye también los sentimientos, las emociones. Todavía no llegamos. Ese es el paso que sigue. No me spoilees la temporada 3. ¿Sí? Claro, eso es lo que viene. ¿Está bien? Entonces, llegamos hasta ahí. Sí, ahora vamos a ver. Entonces, Porque los sentimientos, como preguntó Juan, si bien son mentales, es un entendimiento, se entiende, me gusta, entiende, no me gusta, se refiere al cuerpo. Sensación, Cuando ¿no? hablamos de sensaciones, sensaciones. se refiere al cuerpo. No. Cuando algo me gusta, Nunca mencionó el Buda me gusta o no me gusta. entiende, ¿Entiende? ¿Es agradable o desagradable? No me gusta o no me gusta. ¿Entendés esa diferencia? se puede referir al cuerpo o A la sensación. sensación. Sí, a la sensación. La sensación es el resultado en tu mente. Pero como Pará, pero es muy importante que entiendas la diferencia entre agradable y desagradable y me gusta y no me gusta. No son sinónimos. Si lo pensás quizás como placentero o dolorosa, te es más fácil, no sé. De otra forma que se por presenta. ejemplo, que vos decías, comí un locro ayer y entonces cuando fui a, no sé, observar determinado,
mi panza, ¿sí? sentí pesada. Eso es desagradable. Y se refiere al cuerpo. Eso es desagradable, pero el resultado de observarlo como desagradable es mental. La sensación que surge en la mente es mental, desagradable. Pero lo que yo te estoy preguntando a vos es si vos entendés la diferencia entre, como dice Maru, placentera o dolorosa, y me gusta y no me gusta. No son sinónimos. ¿Vos entendés eso? ¿Eh? Sí, a veces se me mezcla un poco. La sensación tiene la característica de ser placentera o dolorosa. Me gusta y no me gusta es una opinión al respecto. Ya es avidez, ¿entendés? Ya es otro proceso, es lo que sigue después. Lo que dice el Buda acá, que si uno está atento, ardiente, atento y con el conocimiento claro, ve que es una sensación agradable o desagradable. ¿Dónde? En cualquiera de las puertas de los sentidos. Y lo que voy a observar es que es agradable o desagradable y nada más. Si yo observo hasta ahí, no sufro. Pero cuando surge a partir de desagradable, no me gusta, empieza el sufrimiento. Exactamente. Hasta no, surge acá agradable o surge desagradable, pero la mente puede no reaccionar. Son las dos flechas, ¿Entendés? como dice el Buda. Después dice no me gusta. A partir de que no me gusta, ya hay yo. Ya es otro, ya es otro punto. Ya ahí hay avidez. Me gusta, la sensación es agradable, me gusta, y ya surge el tironeo para el otro lado. Es muy importante que esto lo tengan claro. Por eso yo les decía hoy, al comienzo de la jornada, que a veces ustedes creen que las 6 R se hacen solas. A veces no se hacen, porque la mente está tan ecuánime que ve eso, uno lo observa y no te perturba. La mente no se mueve. Entonces no hay lugares de trabajo mala onda. Hay que mi mente está mala onda. Yo ya llevo eso acá y lo único que hago es inflar. ¿Sí? ¿Se ve esto? Entonces la sensación es la experiencia que surge en la mente. Puede surgir como agradable, desagradable o neutra. Y hasta ahí no puedo hacer nada. ¿Entienden? Como tampoco puedo hacer nada con qué, con el cuerpo. Es karma pasado todo. Todo, claro, todo hasta ahí es lo que yo heredé. Soy heredero de mi cama. ¡Chu! No puedo hacer nada, no puedo cambiarme el cuerpo. Bueno, poder puedo, pero voy a seguir sintiendo un cuerpo. Hasta ahí es todo lo que vino. Llegué acá. No Igual tengo... lo que puedo llegar a cambiar igual está condicionado. Sí, ustedes pueden sentarse a meditar, llegar al cuarto yana, dejar de sentir el cuerpo, entonces no van a sentir más las dificultades en relación al cuerpo, porque en ese momento no se siente el cuerpo. Estamos de acuerdo, pero cuando se acabe esa condición mental, vuelve a surgir el cuerpo. ¿Sí? ¿Está bien? Y fíjense que el Buda hace la observación de la respiración, después las 4 posturas, y después dice, fíjate cómo caminás, fíjate cómo respirás, fíjate cómo te bañás, fíjate cómo vas al baño. Fíjate todo lo que vos haces. Es decir, ¿qué cosa? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? En otras palabras, no sueñes despierto. Bien, entonces ahora fíjense, ¿cuál es el tercer fundamento? El tercer fundamento es Chittanupassana, que es la contemplación de la mente. Entonces dice, si como monjes en relación con la mente, el monje mora contemplando la mente. He aquí, monjes, el monje entiende la mente afectada por la lujuria como la mente afectada por la lujuria. ¿Qué es la mente afectada por la lujuria? Me gusta, exacto. Sí.
entiende la mente no afectada por la lujuria como la mente no afectada por la lujuria. ¿Sí? Entiende la mente afectada por el odio como la mente afectada por el odio y la mente no afectada por el odio como la mente no afectada por el odio. No me gusta cuando es por el odio. ¿Sí? Entiendan, lujuria o codicia y odio son palabras que son como bastante fuertes, ¿sí? Lo que está queriendo decir es estas tendencias en todos los grados posibles. Él entiende la mente afectada por la ilusión como la mente afectada por la ilusión y la mente no afectada por la ilusión como mente no afectada por la ilusión. La mente afectada por la ilusión es cuando uno se identifica y cuando no es que está ecuánime. Él entiende la mente contraída como mente contraída, ¿sí? Obsesionada, haciendo mucha fuerza y mucha presión sobre un punto. Él entiende la mente distraída como mente distraída. Muchas distracciones, ¿sí? La mente no puede serenarse. Él entiende la mente exaltada como mente exaltada y la mente no exaltada como mente no exaltada. Exaltada es llana. ¿Sentada, Llana, Jan? sí. Quiere decir exaltada espiritualmente, abierta, ampliada. Él entiende la mente superada como la mente superada y la mente no superada como no superada. Él entiende la mente concentrada o en estado de samadhi como mente en estado de samadhi o como desconcentrada como desconcentrada. Él entiende la mente liberada como mente liberada y la mente no liberada como mente no liberada. Tanto en el anterior de las sensaciones como en este, siempre repite, de la misma manera contempla cada una de estas cosas de manera interna, externa, ¿sí? Interna y externa, la contempla cómo surge esto y cómo cesa esto, o sea, da una indicación de cómo observar estos fenómenos, que siempre se en relación a las cuatro nobles verdades, cómo surge y cómo cesa. Entonces acá lo que nosotros observamos es qué hay en la mente, cómo está la mente. Y fíjense que lo que les pide el Buda en realidad es que ustedes observen, en este caso, qué es lo que surge en la mente como estado de ánimo. Les dice que observen cómo es la sensación que tienen. Y les dicen que observe el cuerpo. Les da 3 puntos diferentes de entrada. ¿Por qué el Buda lo divide así? ¿Por qué el Buda hace esta división? Y fíjense que empieza de lo más vasto, que es el cuerpo, pasa a las sensaciones, que es la experiencia presente, a los estados mentales, que son mucho más rápidos, son mucho más cambiantes, Más son difíciles de ver. más difíciles de ver. Muchas veces les habrá pasado, yo le digo, mira, ¿estás distraído? No, no me doy cuenta que estoy distraído. No me di cuenta, porque a veces uno no se da cuenta cómo tiene la mente. Entonces, implica un trabajo gradual de ir observando cosas cada vez más sutiles. Y dice cómo hay que observarlo. Entonces, tengo que observarlo interna y externamente, es decir, que mi mente y la mente de otro funciona así, ¿sí? Cómo surge y cómo cesa el estado mental, significa que no es eterno ni permanente. ¿Sí? He aquí la mente y simplemente establece la atención necesaria para el conocimiento de esto y nada más. Y mora con independencia no pegado a nada en el mundo. No trata de que ese estado se quede, se Claro, vaya, se mueva, cambie. no tratando de que el estado, Simplemente como es. como es ese estado que surgió.
Agradable, desagradable. Eso serían las sensaciones, Ok, porque era el cuerpo, sensaciones y cuál es el el tercero. estado mental, Ok, el estado de la mente. Entonces, en la mente hay lujuria, en la mente hay odio, en la mente hay un estado de apertura, en la mente hay un estado Obsesivo. obsesivo, distendido, Hay llana. tengo celos, tengo envidia. ¿Sí? sí. Entonces, todo esto que está surgiendo, que en mi mente surge esto, surge aquello. Atentos a eso. Entonces, fíjense que lo que estamos viendo de alguna manera es que el estado mental que va surgiendo, en algún momento me trae un vedana, una sensación. Es un estado mental agradable o desagradable, o neutro. ¿Y qué pasa cuando mi estado mental es desagradable? El cuerpo reacciona también. Bueno, ahí nosotros tenemos ahí un lindo trabajo entonces para observar. El cuerpo reacciona a eso. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que eso nos pasa en la vida, que ocurre un estado mental, tengo una sensación desagradable y que el cuerpo reacciona, ¿nos encontramos con qué? Con un masacote. No observo estos tres procesos, sino yo me siento mal. No se me ocurre decir, tengo una sensación desagradable en la mente. Ha surgido, tengo un vedana desagradable. No digo eso, pero en realidad es eso lo que está pasando. Lo voy a aplicar. Lo que hacemos es para no tener esa sensación. Exacto, Que hacemos mal 50 malabares. exactamente. Entonces empezamos a, viste, bueno, a ver, vos debes tener la culpa. No, vos no, vos. No, es el clima. O No, es no, que me falta esto, entonces voy a exactamente. empezar Entonces a- voy a empezar a hacer tal o cual cosa. Yo con un cuarto de chocolate se- Claro, ahí te vas, ¿entendés? Ahí te vas dando cuenta. O algo más fuerte. O algo más fuerte. Sí, sí. Sí, Claro, Tiene que pues, cambiar el estado mental. claro, exactamente. Necesito algo que me anestesie. Que me anestesie. Entonces, eso que a mí me anestesia, ¿qué es? Para controlar lo Lo que que siento. Vedana. Es Por- porque no soportas. No soporto sentirme mal y no puedo creer que el responsable de sentirme mal sea yo. Eso no te lo firmo nunca. Vos traeme el contrato, yo te lo devuelvo así como me lo presentaste. Yo me siento mal por lo que vos me dijiste. Pero viste, con los niños, con los niños es muy patente, les pasa algo, como decíamos hoy, tienen hambre, o tienen frío, o están cansados, y enseguida se sienten frustrados, y aparece enojo, miedo, y nosotros como adultos enseguida tenemos un calificativo para eso, es caprichoso, está haciendo un berrinche, no sabe tolerar lo que le pasa, si uno supiera. Y por eso es tan difícil contener a veces a un niño. Les cuesta tanto a los adultos, porque en realidad nunca lidiaste con vos con tu propio berrinche. Haces los malabares de poner la cara social que hay que poner y qué sé yo y qué sé cuánto, y por dentro estás explotando como fuegos artificiales. Entonces, en ese sentido tampoco la educación y todo, que no digo que sea responsable para nada, porque es algo muy difícil, nos ha llevado a educarnos en el sentido de tolerar las sensaciones desagradables, por lo menos. ¿Está bien? sí. Y finalmente, el cuarto sería la contemplación de los damas. ¿Sí? Entonces, he aquí que el monje
en relación a los damas, contempla a los damas en los términos de los 5 obstáculos. Y como monjes, el monje mora contemplando esto. He aquí, cuando hay deseo sensual, entiende, hay deseo sensual en mí, cuando no hay deseo sensual, no lo hay. Cuando surge aversión, entiende, surge la aversión, cuando no la hay, no hay aversión. Cuando no hay duda, cuando hay duda, cuando no la hay. Cuando hay pereza, cuando no hay. Cuando hay ansiedad, cuando no la hay. Después, a través de los 5 cúmulos del apego, que también es un Dhamma. Entonces acá, fíjense esto. Esta es la forma mental, esta es la forma material, el cuerpo. Este es su origen, esta es su sensación. Esta es la sensación. Esta es su origen, esta es su sensación. Esta es la percepción. Estos son las formaciones mentales y esta es la conciencia. Y luego, la contemplación de las 6 bases de los sentidos. ¿Sí? Base interna, base externa. Entonces, fíjense que el monje entiende que el ojo entiende las formas y entiende la atadura que surge dependiendo de ambos, del ojo y de la forma. Además, entiende cómo llega a ser el surgimiento de la atadura no surgida y cómo llega a ser el abandono de la atadura surgida y cómo llega el futuro no surgimiento de la atadura abandonada. O sea que se refiere a las 6 bases de los sentidos. El otro es de los 7 factores de la iluminación. ¿Sí? Entonces está presente en mi mente el factor de la iluminación de la atención plena o no, el factor de la investigación o no, el factor de la energía, de la alegría, de la tranquilidad, de la concentración y de la ecuanimidad o no. Y finalmente, las 4 nobles verdades. Y si ustedes observan esto, también está dando el Buda tópicos para meditar. ¿Qué pasa? Estos tópicos, fíjense, en las ramas, el cuarto fundamento de la atención, es más complejo, naturalmente más complejo, porque nos pide que observemos, por ejemplo, los 5 agregados, que es de alguna manera los otros 3. Sí. Formación corporal, sensación y estados mentales. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, fíjense esto. A medida que va ocurriendo cada uno de estos fundamentos, es cada vez más complejo el proceso. Y el Buda lo va poniendo así, ¿por qué? ¿Por qué motivo lo va poniendo así? Para que el practicante vaya pudiendo observar de a poco eso que va pasando, porque es mucho, porque puede ser abrumador. Entonces, vieron que nosotros lo vamos haciendo de a poquito, vamos aplicando uno, aplicando otro, y todos siempre tienen esta cara. Uf, esto es bastante. Sin embargo, esa actitud que tienen cuando escuchan esto, como diciendo, esto es bastante, cuando a veces ustedes se sientan a meditar o están aprendiendo algo, no tienen esa actitud, dice, bueno, pero yo esto ya lo debería saber. Bueno, yo te lo leo de vuelta, te lo separo por partes y vas a ver que es bastante. Porque la experiencia humana es todo esto junto. Y debido a que nosotros creemos que es todo esto junto, es que viene el problema. Pero el Buda te lo separa. Te dice, mira, mírate esto, después mira esto, después mira esto y después mira esto. Y vas a empezar a observar relaciones, seguramente, pero te va a resultar más fácil observar eso. Por eso se suele tomar un fundamento de la atención. Y no todos juntos. Sin embargo, si mi objeto de meditación es el amor benevolente, yo voy a estar con qué puerta acá, con qué fundamento estaría trabajando. Nos damos, por los sensores. A ver, no. Podrías decirle que no lo damos así, en un lugar sí, pero estarías trabajando con el tercero, Con el claramente. tercero, sí, sí. El estado mental. ¿Entendés? Si vos trabajás
con la respiración, Ah. estás trabajando con el primero. Pero vos te pones a sentarte, estás trabajando, no importa, cuánto más. Y en algún momento viene duda. ¿Y ahí con cuál estás trabajando? Claro. Claro, yo cuando, Aparece lo que aparece. cuando los lees todos son todos insight también, que Por aparecen supuesto. en la meditación, sea el objeto que tengas y hagas lo que hagas. Tiene que ver con la profundidad en la que estás yendo y cuál es tu momento de práctica, ¿no? ¿Entienden esto? Entonces, o sea que cuando uno practica y tiene un obstáculo, cualquiera sea el obstáculo, lo deja ir. Y está trabajando en ese momento cuando tiene el obstáculo y lo deja ir, está trabajando con cualquiera de estos 4 fundamentos. Solamente que uno toma uno como base. Está tomando uno como base. Para ayudar a organizar esa observación. Pero no quiere decir que si vos estás usando el tercero, como decíamos, chita, no aparezca el cuerpo. No aparezca el cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el trabajo que estaría haciendo el Buda, acá la gente de Córdoba no mire, y vos tampoco. ¿Qué ven acá? Olvídate. Hay un ojo que no funciona y una forma que no está. No surge la conciencia visual, ¿ves? Ahí está. No te importa. Muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué ven acá? ¿Qué ves? ¿Un 4? Perfecto. Te mando un 5, pero porque lo estoy viendo. Está muy bien. Está muy bien. ¿Viste cómo Perfecto. escribe? Aunque no veo. Muy bien. ¿Y ahora qué ves? Sí. ¿Sí? Lo percibo. ¿Y ahora qué ven? Ok, fíjense. Sí, ¿Qué ves? sí, parecen 3 números en la escalera. ¿Está muy bien? 6, Ni un número. 5. ¿Eh? Ni un. Y un número. Muy bien. ¿Qué ven? Se pueden ver muchas cosas. Por supuesto. Esa, Nombrame decila, una. decila. Decí lo que ves. Decila. Uno puede ver la asociación de 3 números y otro puede ver la forma. ¿Qué ves? Un gráfico podría ser una cara. Exacto, un Ahí perfil. está. Los ojos, la nariz y la boca. ¿Sí? Si lo completo, ¿qué ven? Sí, un perfil. ¿Sí? Un perfil. Sí. ¿Pero qué es? 3 números. ¿Son 3 números o es una línea de puntos? Bien. Fantástico. Entonces, nosotros, ¿de dónde partimos? De los números. Los números, cuando los fuimos asociando, les fue dando a ustedes un signo, una cara. Pero la cara es una significación de la mente de ustedes. Es tanto esta cara, como la cara de ustedes. Eso es solo un significado. ¿Qué? Un significado es un concepto. La mente, acá, eso es un número, un número. ¿Está muy bien? Una cara, está muy bien, que es una idea. El Buda parte desde acá y te dice, ¿ves todo esto que vos creés que es un entero, que es un compacto, que es una masa? Mira ahora. Yo saco y ahora te quedo, mira, acá hay un 5, acá hay un 4, acá hay un 6.
Ok. Ahora acércate más. Acércate más. Acércate más. Y si te vas acercando, ¿con qué te vas a terminar encontrando? Con una línea de punto. Y si te seguís acercando, vas a ver entre los puntos. Y vas a ver nada, no hay nada ahí. Pero ¿cómo? Ahí no había una cara. Y depende de donde lo veas. Pero si vos crees que la cara es real, estamos en un problema. Porque es un concepto. Hay unos libros, hay como un libro que se llama Zoom, que te va acercando, acercando, o alejando. Sí, sí. Que es muy lindo. Hay un artista que trabaja con lo que se llaman los fractales, ¿no? Que es precioso y saca fotos de esos fractales. Pero lo interesante de todo esto es observar eso. Nosotros lo que estamos trabajando es con un proceso, el proceso que a mí me termina formando la cara. Llamas Paola, Federico, Exactamente. ¿Cómo? y que vos llamas Federico, Paola, Violeta. En el cuerpo lo sentí recién, güey. Sentía el pie, lo sentía como muy lejos mío. O sea, ¿Qué no creí, cosa? no creí que estaba tan lejos. Yo lo siento como, nunca siento mi cuerpo, pero es como que, no sé, Muy bien. era todo Entonces más- acá tenemos una cosa interesante. Acá tenemos una cosa interesante. Una de las cosas más importantes que también uno puede observar a través de esto es que no sentir el cuerpo, no percibir el cuerpo, en muchos momentos es algo muy negativo. Porque es verdad que en el cuerpo yo voy a descubrir cómo me siento. ¿Sí? Si yo tengo claro estas 4 puertas, en algún momento viene la pregunta que hablé allá con Celeste, que la pregunta del día 1 de un practicante es, ¿qué es lo que es sano y qué es lo que es insano? ¿Sí? Y Violeta muy enojada me dijo hoy, al final yo no entiendo qué es pensar, qué es observar, qué es escuchar, ta, 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 ta. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo en realidad es, para mí observar es esto, para mí escuchar es esto, para mí ver es esto. Pero me doy cuenta de que en algún lugar de todo esto yo no me siento bien. Y lo que en realidad está diciendo es que si estoy observando, no puede surgir el verdadero sufrimiento. Si yo presto atención, no hay sufrimiento. Es porque no sé observar y porque me estoy identificando que surge el sufrimiento y yo a ello lo llamo observar. No, eso no es observar, eso es identificarse. No entiendo. Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque poder llegar a entender eso requiere horas de silla y silla de almohadón. ¿Por qué? Porque el proceso es muy rápido y no lo ves. No estás viendo. No, no, sí, yo estoy reconsciente. No, no lo estás. Vos creés que estás. Si vos lo ves, lo que te va a surgir es esto. Inevitable. Si no, no estás viendo nada. Te estás identificando. Sabiduría, que equivale a ver cómo surge y cómo cesa algo, da como resultado alivio y tranquilidad. Pero eso no es lo que nos dijeron a nosotros que era sabiduría. Era un ¿Cierto? tipo con la cara así. A nosotros nos dijeron que eso era Y lentes. sabiduría. Sí. Mucho, más sabes, más Cuanto más, exactamente, el sabio sufre mucho. Esa es lo que uno cree que es. O sea que esa no es la definición del Buda. Ok. ¿Qué nos dijeron que era atención? Concéntrate. Poner dura la mente. Pero eso no es lo que enseña el Buda. No. El Buda dice otra cosa. Dice que atención es otra cosa. Utilizó una palabra que tiene que ver con el recuerdo. ¿Qué es tanguero? Entonces no es. Después nos habla de lo que es el esfuerzo. Esforzate, esforzate, no importa si te sentís mal, esforzate. Pero el Buda dice que el esfuerzo no es hacer fuerza, Ni es sentirse mal. ni sentirse mal, es dejar ir el estado mental malsano. Deja ir.
y lleva tu mente al estado mental sano. Eso te dice que pero eso no es lo que me enseñaron. No, eso no. El cuerpo es mío. Pero el Buda dice que el cuerpo no es tuyo, que el cuerpo es una formación que tiene sus condiciones. Pero eso no es lo que me enseñaron. Tu opinión, lo que vos pensás es re importante. Se vale tu opinión. Hacé valer tu opinión, no importa lo que cueste. Y tu Y el Buda, individualidad. y el Buda viene y te dice, negro, la opinión es Lo que más te hace lo que más te sufrir. hace sufrir. Entonces uno llega a practicar, se encuentra con esto que vos decís. Te tiran Che, todo loco, a... pará, ¿entendés? ¿Cómo es? O sea, ¿entendés? A mí me enseñaron esto, y resulta que este hombre dice que no es así. ¿Y yo te tengo que creer? No, no te tengo que creer. Tengo que practicar. ¿Y acá dónde viene el asunto? ¿Tengo que creer en esto? No, no tenés que creer. Vos tenés que practicar y ver lo que te pasa. Seguí la indicación y observá. ¿Qué te pasa cuando seguís esa indicación? Es- No, no sé. No, 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 no. Fíjate qué te pasa. Porque hay gente que siente que no es por acá. Y está en todo su derecho. No, yo no hago esto otro. Y cuando vos haces esto otro, ¿cómo te sentís? Mal. Bueno, volví a observar. No es que el otro no me sale siempre. Ok, si no te sale siempre, ya entendés por qué se llama entrenamiento. Se llama entrenamiento, no ya lo sé de entrada. No es que me lo dicen una vez y ya lo hago. Porque estamos hablando de ¿qué? De la existencia, gente, de la existencia. Y estamos hablando de la mente y de cómo funciona el valero. Y esto es, y lo que hablamos hoy a la mañana, que yo les decía, no, no, no me contesten, piensen, piensen, piensen. Era para grabar. Bueno, piensen, piensen, piensen lo que están diciendo, piensen lo que están diciendo, porque no es así. Y nos damos cuenta de que no es tan sencillo, de que rápidamente nos vemos enrollados en qué, no en los 4 fundamentos de la atención, en el fundamento de la desgracia, que es un panqueque abrazado así, y yo soy todo esto pegoteado. Cuanto más pegoteado me siento, menos claro lo veo. Entonces el Buda te dice, espera, tranquilo, mirá. Entonces, volvemos al principio, ¿no? Y vamos, Udesa, la indicación. Bueno, dice, en relación a cualquiera de los 4 fundamentos de la atención, la persona mora ardiente, plenamente atento y con el conocimiento directo, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo. Esa es la indicación. Cuando ustedes, porque lo han vivido todos, dejan atrás la codicia y el odio, ¿qué sienten? ¿Qué más? Tranquilidad. Si ustedes dejan quiero y no quiero, ¿qué surge? Te lo está diciendo. Te lo está diciendo, presta atención y ecuanimidad. Si vos no estás con esos estados, no lo estás viendo, aunque vos creas que sí. Aunque la emoción sea tan fuerte que te haga creer que es verdad, cuanto más fuerte es la emoción, más falso es. Claro. La indicación, ven que es clara. Mira, si vos querés observar cualquiera de estos 4 fundamentos, tenés que dejar ir el me gusta y dejar ir el no me gusta. Una vez que vos dejes ir eso, vas a poder observar. Entonces ustedes con total justicia dicen, pará, escuchame, yo estoy meditando hace 2 años, yo no puedo hacer eso. De entrada no lo puedo hacer. Yo me siento y mi cabeza es un lavarropa. Y estoy 1 hora, tácate, tácate, 6 R, 6 R, 6 R, y no para, y no para, y no para. Ok.
Por eso el Buda recomienda los preceptos, por eso el Buda recomienda guardar las bases sensoriales y te dice, presta atención cómo vivís. Te ayuda, no te dice, no sé, te ayuda. Después te sentás. Ahora vos te sentaste y en algún momento aparece eso. Y una vez que aparece eso, el recuerdo se genera en la mente. Vas a decir, eso existe, no es que él me lo dijo y nunca está. Aparece eso. Sí, bueno, pero dura media hora y después no vuelve nunca más. Bueno, pero aparece. Cuando están las condiciones, aparece. Sería una cuestión de practicar. Ah, ¿qué? Y, bueno, me parece un poco a poco. Parece que, ¿a qué te referís? La ecuanimidad y la atención. Hay que practicar hasta que eso empiece a estar cada vez más en la vida cotidiana. Es un entrenamiento. Pero si algo falla, si el entrenamiento no funciona en un momento o algo, no pasa nada. Es parte del trabajo. Volver a revisar lo que estaba de inicio, qué es lo sano, qué es lo no sano. Cada vez que ustedes les surja en la mente, esto es muy difícil, cada vez que les venga ese pensamiento, recuerden cualquier situación de hostilidad que ustedes vivieron y fíjense qué prefieren. Una vivencia de hostilidad, una vivencia de duda, una vivencia de enojo, una vivencia de ansiedad, una vivencia de estar tan tirado que no quiero hacer nada. Recuerden eso y fíjense qué es lo verdaderamente difícil. ¿Qué es lo difícil? ¿A qué estamos llamando difícil? Y sí, es un camino, es un entrenamiento, no es un juego de agarrar y ir a un videojuego que yo en 15 minutos lo voy a resolver. Bueno, hasta los videojuegos a veces tengo que practicar meses para poder llegar al final. Yo lo que les quiero señalar es que en ese sentido es, imagínense cualquier deporte. Eso no me importa porque tengo mi recompensa. Si no, cualquier deporte que ustedes quieran. Fíjense, vamos a tomar... No, vamos a tomar, mirá, al mejor de todos. Tuvimos al mejor de Messi, el mejor de todos. ¿Cuándo salió campeón del mundo? ¿Qué edad tenía él? 35. ¿Y hacía cuánto que jugaba la pelota? ¿32? O sea, ¿33 años para qué? ¿Para ser el campeón del mundo? ¿Te parece? ¿Cuántos tenés? 35. ¿Tuviste 33 para lograrlo? Patético. ¿A vos te parece que yo puedo pensar así? Entonces, si yo estoy atrás, no de ser campeón del mundo del fútbol, sino de cortar con la raíz del sufrimiento, ¿cuánto tiempo es mucho? Digo, para que ustedes pongámoslo en contexto, ¿me entienden lo que les quiero decir? Pongámoslo en contexto. Y bajemos un poquito la La exigencia. Ser campeón del mundo del fútbol es más fácil que esto. Más sencillo. Y miren lo complicado que bueno, es más sencillo que esto. Para que ustedes se den una idea. Como Están pidiendo ser Messi, están pidiendo mucho más. no sé si me entienden. Ahora Se lo planteo de otro lado. Michael Jordan, como le contestó un basquetbolista a un periodista que la verdad que le contestó re bien.
Se ve que este periodista ya le preguntaba siempre lo mismo a este pibe, y en un momento volvió que le pregunta, dice, ya se sacó, ¿viste? Y le dice, escuchame una cosa, Michael Jordan, ¿cuánto tiempo? 9 años. Bueno, muy bien, de esos 9 años, ¿cuántas veces salió campeón? 3. Significa que los otros 6 años fue un fracaso. Ay, Dios, esto es yankee. ¿Fue un fracaso? Y entonces dice, no, ok. Le dice, vos, sos periodista, sí. ¿Tenés aumentos todos los años? No. ¿Sos un fracasado por eso? No. ¿Para qué trabajás? Para mantener a tu familia, lo que fuera. Muy bien. Si vos no podés lograr ese año lo que lograste, ¿sos un fracasado o no? Si lo lograste 10 años después. O sea, ¿entendés? Es ver esto siempre desde el punto de vista del éxito y del fracaso. Ahora, yo me siento acá a observar cómo funciona la mente. Bueno, mínimo 3 meses debería tener algún tipo de resultado. Es verdad que uno cuando empieza a sentarse tiene esa cosa de querer llegar a los llanas y que si yo llego al Claro, pero soy una buena por meditadora, supuesto, etcétera, por etcétera. supuesto. Y acá donde viene la trampita, ¿sabes? Acá es lo que uno tiene que observar y en ese sentido uno tiene que ponderar a los deportistas, porque los deportistas que tienen una gran ambición, porque quieren ser mejores que muchos, de acuerdo a ciertas reglas. Están dispuestos Y están dispuestos O sea, a seguirlo hasta las a últimas cosas que consecuencias. por ahí uno ni... Entonces vos tenés deportistas que se ponen lo que se ponen, que entrenan lo que entrenan, que dejan de vivir con la familia, hacen un montón de cosas que no son placenteras en pos de lograr eso. ¿Sí? ¿Qué hay de fondo de esa ambición? Avidez seguro, pero ¿qué palabra le vas a poner? Codicia, ¿qué más? Exigencia y expectativa. Y mirá, no llegan a donde llegan, si no llegan, ¿cómo se sienten? Salimos segundos, perdedor total, fracasados. Empiezan todo el mundo a decir. sí me he expuesto a la mirada de todo el mundo. Pero, claro, sí. Está bien. No importa eso. Igual son las reglas del juego. No es la regla del juego. Vos sabés que vas a jugar así. ¿Campeón del mundo? Lo que No, te quiero creo decir que- con esto es que, fíjate, Claro. está todo eso detrás. Muy bien. Ahora vos te sentás a meditar y solamente te querés encontrar con esta pequeña piedrita que se llama sufrimiento humano. No es grande la piedrita, pero es madura. Y te sentás con una enorme expectativa de tu propio logro, de tu propio rendimiento como meditador, de tu propio deseo de dejar de sufrir, de tu propio deseo de entender. Y ves que no podés, ves que no lo lográs enseguida. Ves que vos vas teniendo un trabajo gradual que de a poquito te va licuando el sufrimiento, te lo va haciendo cada vez más pequeño, lentamente. ¿Cuán lentamente? ¿Cuánto tiempo? Fácil. Maru, sostener, estira el brazo, sostener. ¿Cuán rápido Maru va a dejar de sufrir por tener el termo ahí? Cuando a Maru se le cansa el brazo. Exacto. ¿Querés que sea rápido? Soltá. No, no, pero yo no. Bueno, volví a estirarlo. Pero me canso. Depende de cuán dispuesto estés a dejar ir, a reconocer lo que te hace mal y lo dejes ir. Y lleves la mente hacia lo que verdaderamente es sano. Y es un trabajo, sí, es un entrenamiento, pero no un trabajo doloroso.
¿Entienden? Esto no es un trabajo doloroso, es un trabajo que justamente lo que te hace es abandonar el dolor. Cada vez que surja el dolor estás haciendo esfuerzo en el mal sentido. Es por, cada vez que vos estás sintiendo dolor por lo que haces, estás haciendo esfuerzo en un mal sentido. Estás yendo para el lado equivocado. Si es el Tendrías que trabajo, sentir alivio. alivio, no más dolor. Estás haciendo fuerza por estar mejor y cada vez te sentís peor. Deja de hacer fuerza. El Buda dice que cualquiera que desarrollase estos 4 establecimientos de la atención consciente de esta manera durante 7 años podría esperar 2 frutos: el conocimiento final, aquí y ahora, o aún si quedara rastro de apego, el de no retorno, el del anagami. O sea, si vos esto lo trabajás durante 7 años, te esperan esos 2 frutos. 7 años no es tanto. Y después dice, cualquiera que, aun si no fueran 7 años, cualquiera que desarrollase estos 4 establecimientos de atención consciente durante 6, 5, 4, 3, 2, 1 año, podría esperar uno de estos 2 frutos: el conocimiento final aquí y ahora, o aun si quedara rastro, el de no retorno. Y después dice, aunque no fuera un año, si alguien trabaja estos 4 fundamentos durante 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2 o un mes o 15 días, se podría esperar estos 2 frutos: el conocimiento final aquí y ahora, o si queda rastro, el de no retorno. Y después dice, aunque no fuera la mitad del mes, cualquiera que desarrollase estos 4 establecimientos de la atención consciente de esta manera durante 7 días, podría esperar estos 2 frutos. Y es con referencia a esto que se ha dicho: monjes, este es el camino directo para la purificación de los seres, para la superación de la pena y las lamentaciones, para la desaparición del dolor y la aflicción, para alcanzar el recto sendero, para la realización del nirvana, es decir, los 4 establecimientos de la atención. Esto fue lo que dijo el bienaventurado, y los monjes fueron satisfechos y se deleitaron en las palabras del bienaventurado. Está bueno, está dando un método clarísimo. Les está diciendo qué tienen qué tienen que hacer, cómo hacerlo, qué observar, qué más quieren. Que se siente por ustedes, ya lo hizo. Se sentó. No fue por nosotros, fue por él y después sí, por nosotros enseñó. Por eso el Buda dice en muchos discursos: lo que un maestro compasivo tiene que hacer por sus discípulos, yo ya lo he hecho. Ahí hay chozas vacías, ahí hay cuevas, hay raíces de árboles. Practicad jhana, meditad, no sea que después se arrepientan. ¿Cómo? Practicad jhanas, meditad, no sea que después se arrepientan. ¿Entienden? Está bueno, está bueno. Le dice qué observar, cómo observarlo, cuál tiene que ser la actitud. Yo no encuentro ninguna otra cosa más completa que esto, pero ninguna otra cosa más completa escrita por un ser humano. Nadie te dice, mirá, negro, mirá acá, mirá allá, ¿y cómo observo? Observa de esta manera. Es para millennials esto. Es que Un manualcito. Es para millennials. Ay, esto es mucho, ay, esto es poco, ay, ¿viste? Te dicen, mirá, por eso, por eso. ¿Entendés? No te preocupes, nosotros somos la generación del terror. Así que mejor la tuya.
Pero entienden, está bueno, hay un montón de cosas acá entonces que uno puede hacer, puede explorar. Es reconfortante. Es reconfortante realmente. Solo tenés que prestar atención. Los 4 fundamentos de la atención. Y fíjense que también dice observarlo afuera, adentro y afuera. Observar los 4 fundamentos de la atención. Observar cómo surgen y cómo cesan. Sin codicia y sin rechazo. Fuera quiere decir observarlos en nosotros. Claro, sí, sí, En uno y en nosotros. claro, exacto. Ahora, observar de esta manera es medio un salto cuántico, ¿no? Entonces no se pongan mal cuando no entienden algo. No se disgusten, che, no entiendo. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes tienen una idea y ese concepto, ese mundo, que es ese concepto que ustedes tienen, y bueno, lo que está el Buda es desafiando eso. Pero si no desafía eso, ¿cómo van a aprender? Y este lo leíste varias veces. Y siempre, o sea que de acá a 2 años más lo volvemos a escuchar. ¿Cómo Totalmente. estaremos? Creo que para mí la primera Claro, y sí, porque escuchás otras cosas. Escuchás otras cosas, ves otras cosas. Siempre distinto. no me acordaba. Por eso es muy interesante la forma de observar. Por eso hicimos primero con el cuerpo, los elementos. ¿Entendés? Toda esa sensación de los elementos hace que yo vea el cuerpo desde otra perspectiva. Cuando yo estoy con el amor benevolente, observo la mente desde otra perspectiva. No es la habitual tener la mente con amor. No es lo habitual. Pero cuando la mente empieza a estar con amor, empieza a ver con otra perspectiva y puede ver otros estados mentales que surgen por la sencilla diferencia. Y si mi mente está muy perdida en especulaciones, cuando hago la meditación de la respiración, de la atención a la respiración, empiezo a sentir que la mente se ancla en este proceso de entrada y salida de aire, que es muy simple. Y puedo observar cómo se tranquiliza el cuerpo, cómo se relaja el cuerpo en ese proceso. Entonces puedo observar mi mente desde otro lugar. El objeto de meditación poco importa. Lo que importa es cómo me ayuda a desarrollar la mente. Y que cuando empezamos a ver ese proceso de surgimiento y cesación, empezamos a ver. Dejo de ver estoy enojado para darme cuenta de que surge el enojo. Surge el enojo y hay una sensación desagradable. Y eso es todo. Ya no es más mi enojo, solo es el enojo. Impermanente. Y no pasa nada y se va rapidito. Hace poco vi un videíto de un neurocientífico que dice que más o menos la emoción dura entre 3 y 10 segundos. En el cerebro no dura más que eso, la emoción. Y hay unos que dicen hasta 120, pero no es mucho más que eso. Como el proceso de llorar, no puedes llorar más de 10 minutos seguidos porque el cerebro se agota tanto porque gasta una cantidad de glucosa que es terrible, que se apaga solo el llanto, no se puede. Entonces, todos lo experimentamos alguna vez si estuvieron muy angustiados o algo. Llorás, 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 pero en un momento sentís que ¡tuc! No deja de estar triste, pero no hay más lágrimas. Generalmente cuando Porque el cargas, cuerpo cuando dice lloras, basta.
¿Verdad? Al ratito es un alivio y. A veces sí, Depende. a veces no. ¿Qué Eso- cosa? Sí. a veces sí, a A veces veces no. no. Y te viene como te reís, te empezás a reír de lo que estabas llorando. Sí, veces todo eso está entre comillas. Depende. Depende. Lo que yo te quiero decir con esto es que la emoción como forma es una cosa que surge, que tiene vida corta. Pero si sigue estando, es porque el alimento. Ahora, ¿por qué será? Pero lo que alimentás es el pensamiento sobre la emoción. Claro, No no. la ¿Por qué será emoción. que tiene vida corta la emoción? Gasta mucho. Son Porque 6 horas. la 6 horas de estrés crónico. ¿Por Esos qué? 20 segundos. Porque no podemos vivir. Te morís. Te morís. Hasta a veces los sistemas corporales tienen como un sistema De apagar de las apagar. emociones, las Pará. emociones para no Para, matarte. seguir que sigas viviendo. De fondo hay intereses Claro, la creados. supervivencia. Sí. Preferible dejarte de jorobar y no te enojes más y quedarte apagado, así como medio zombie, pero seguir viviendo. Pero entienden lo que sucede. Entonces, la emoción es nada más que eso, solamente que es un fuego repentino. Nada más. Pero es mi enojo, pero es mi pasión, pero es mi alegría, es mi miedo. No entiendo eso que dijiste que no se puede vivir. O sea, ¿qué es Claro, cosa? por qué la emoción, si vos lo ves en un animal, cuánto le dura el enojo en un animal? Nada. ¿Cuánto dura en un gato el enojo? El momento del ataque. Es cuando el está momento de donde está ocurriendo el evento donde el gato necesita el enojo para defenderse. ¿Pasa eso? ¿El gato sigue enojado? El humano no funciona diferente, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos un cerebro que consume, que tiene 5 chimeneas y consume un montón. Es una locomotora. Entonces, sobre eso pienso, ¿qué me habrá querido decir? ¿Me lo hizo a mí? ¿Por qué me lo hizo a mí? ¿A dónde va? ¿A dónde vengo? ¿Qué voy a hacer? Lo próximo que le voy a decir. Voy a escribir lo bueno y lo malo de la relación. ¿Eh? Uno puede estar años enojado, Sí, alimentando. alimentando eso. pensando sobre el Pero enojo. pensando sobre el enojo y obviamente uno piensa sobre el enojo y en un momento vuelve a surgir el enojo porque se dan las condiciones. Pero biológicamente es un switch que prende y se apaga. Lo que se llama en tu cerebro enojo, digamos, los lugares que se prenden como lucecita cuando estamos enojados no duran más que eso. Después aparece otro lugar que se prende, que es el que vos pensás sobre el enojo, y le das 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 y le das, hasta que vuelve a prenderse las otras dos lucecitas. 20 segundos. Y Y vas otra vez. entendiendo entonces si eso se transforma en un proceso cotidiano, yo soy irascible. Y eso es por un lado. Y lo otro es, si yo no siento ese estado, No soy no me yo. conozco. No me reconozco. ¿Qué significa no me reconozco? No sé. Tengo que aprender a vivir lo que siempre vivo como enojo, empezar a verlo de otra manera. Y eso toma tiempo. Si es que hay voluntad de ver de otra manera, ¿no? Eso es baba, existencia. Existencia. ¿Qué es existencia de qué? De esos procesos, de esas tendencias habituales. Las relaciones también, ¿no? A ver. Pero esas emociones, además tan básicas como el miedo, el enojo, La alegría. en general son. Sí, pero no quiero meter a la alegría si no se va a confundir. No, Son porque- respuestas, porque lo que voy a decir a continuación, Ah, son respuestas que en general tienen que ver con que el sistema nervioso, la mente, el cerebro, como ustedes le quieran decir a eso, está tomando algo como amenazante. Puede ser algo que me dijo él, algo que solamente yo pensé en mi mente y no hay nadie ahí, y puede dar señales inclusive de dolor físico basadas en esos pensamientos y todo. y Que la no- alegría, ¿no? También puedo pensar, A sí, mí me pasa que a veces pienso, pero no como una amenaza. No, claro que no, pero es la cosa de la continuidad. ¿Qué cosa? La ceballa.
Que no se vaya, quiero y más. quiero seguir alegre. No, y después te pones triste. porque no seguís ¿Viste? alegre. ¿Viste? Ahí va. Lo que me contaron ustedes dos una vez. Yo siempre pienso negativo, yo siempre pienso positivo. Es lo mismo. No importa cómo soñás. El punto que estás soñando. Sí. Sí. O de repente pensás en cosas y te empieza a agarrar miedo. A mí me pasa que me reconozco Claro, pensamientos claro. Eso es lo que estoy Sí, diciendo. sí. y Sí. me agarra miedo. Es como, pero si no está pasando esto, de tan solo pensarlo. Claro. Pero ahí que ves que tiene una condición, que el miedo tiene una condición, Mm. que es alimentado por algo. Ujú. El miedo necesita tiempo. Siempre. Tiempo, tiempo, tiempo para pensar sobre. Si no, no hay miedo. ¿No? No. No es una emoción, Sí, bueno, como, ¿no? sí. Pero el miedo en general del que habla el ser humano está relacionado con lo que piensa. Es una discusión esa, ¿viste? En los neurocientíficos. Porque en realidad lo que se está descubriendo es que los animales tienen un proceso de alerta en situaciones de peligro de muerte, donde no tienen miedo, donde no responde igual que el miedo. Ejemplo, viene un tipo y me está por violar, o viene un Te ladrón aseguro que si en la situación en vivo no te surge miedo. Lo que te va a surgir es una alerta, o de huir o de pelear. Puedo atestiguarlo porque me pasó. Y no tenía miedo. Ahora, Después tuve miedo. después tenés miedo. ¿Sí? Cuando llegué a mi casa. ¿Nunca te pasó que casi En te el momento. atropellan? ¿Cómo? ¿Nunca te pasó que casi te atropellan? ¿Y caminaste justo y te pasaron? ¿Nunca tuviste una situación donde se peligró tu cuerpo y hiciste algún movimiento y zafaste? Tuve una situación que me atropellaron. ¿Tuviste miedo cuando te atropellaron? No, ¿Viste? Pudieras haber muerto, pero no tuviste miedo. El miedo cuando vino. ¿Viste? Tuviste que pensar. Si no hay una situación de alerta que no llega a ser miedo. De hecho, dicen que si vos, cuanto más grande es ese alerta pre-conflicto, hay mucho menos chances de trauma. ¿cómo? Hay mucho menos No, la frase anterior. que cuanto más vos tenés ese alerta precognitiva, vos ves la amenaza, estás, o sea, más Antes de chocar antes con de el chocar, auto, vos ves todo en ves cámara toda la lenta, secuencia, ves todo, toda la secuencia, no sé qué, no eso sé produce que después haya mucho después te menos das chance de que cuenta. surja el trauma. Los traumas suelen tener que ver con la sorpresa. Claro, No le dio tiempo al sistema a prepararse. te Bueno, chocan de en general atrás, un atropello es así. es peor que No vos te chocar creas, a alguien. porque estamos hablando de procesos de los cuales por ahí vos no te das cuenta, ¿eh? Por ahí vos viste con el rabillo del ojo el auto Claro. y eso al sistema lo preparó. Solo que tu conciencia llegó más tarde. Ah, y cuando ya el auto estaba, pero por ahí tu sistema se puso duro antes. ¿Viste el ejercicio que yo te hice hacer una vez de caminar enfrentados? ¿Qué te pasaba? Dependía de la distancia, ¿eso? Claro. Y cuando yo pasaba muy cerca, ¿qué sentías? ¿Escuchás? No sé, no me acuerdo. Bueno, pasaba algo en tu cuerpo, en la zona abdominal. Sí, se contrae el Se abdomen, contrae el una abdomen. sensación de amenaza. Mucho antes, esa sensación es algo que tiene que ver con lo que vos estás viendo. Sin embargo, es una sensación interna. Eso es una preparación frente a un posible choque. O sea que hay un sistema que está funcionando ahí, del cual uno puede no estar prestando atención a eso, pero no significa que no surja como preparación. Por eso es tan importante observar qué sucede en el cuerpo. Porque en el cuerpo lo que se busca con estos trabajos es que haya una convergencia.
Sentimiento agradable corporal, sentimiento agradable mental. Sentimiento desagradable físico, sensación desagradable física, sensación desagradable mental. Que uno empieza a tener esa convergencia. Entonces yo puedo entender qué está pasando. Yo estoy bárbaro, yo estoy bárbaro, yo estoy bárbaro, yo estoy bárbaro. Y no estoy bárbaro, estoy muerto de miedo, pero me digo a mí mismo que estoy bien. O lo contrario, yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal. ¿De verdad? ¿Y qué sentís? No sé. ¿Y cómo sabés que estás mal? Pero la única manera de dejar de tener miedo, si te da miedo, es vivenciar esa misma situación. ¿Eh? No. ¿Cómo dejas de tener miedo a las cosas? Volviéndote un anagami. Sí, tranquilízate con el tema porque no No, es fácil. El miedo en realidad completamente. Yo lo había pensado. Me contestaron lo El mismo. miedo tiene que ver con el deseo sensual y la aversión. Que no sea satisfecho o que me den algo que no quiero. Sí, un poquito más que eso. El miedo está ligado a sentir enojo. Cuando en tu mente no surge más la aversión ni el deseo sensual, no hay lugar para el miedo. ¿A qué le tenés aversión? Si ya no surge. ¿Y por qué el deseo sensual? O sea, Porque si no lo tenés, Y no lo tengo, no soy. el miedo está Mm. directamente relacionado con la aversión. Y el deseo sensual. ¿Por qué se enoja un animal cuando no consigue la comida que quiere? No es aversión. Pero tiene el deseo. Quiero, no la tengo. Tengo miedo de morir. Siempre aversión y deseo sensual son las caras de la misma moneda, ¿sí? Así que con el miedo sean pacientes. Igual eso no quiere decir que no se va reduciendo. No, claro, seguro. sí se va Eso sí va sucediendo. Entonces, bueno, y es significativo con el tiempo, o de seguir practicando y profundizando. Y si ya andas medio, ¿Eh? si ya andás medio todo duro, así ya contracturado, ¿viste? Ya está. Presente. ¿Cómo lo...? Porque ya no es que... ¿Cómo lo...? ¿Viste esa expresión? Sí. Ya andás duro. Es esto. Vos estás viendo esto. Sí. No sé qué quieres decir. Todo contracturado de miedo, de Sí, enojo. estás diciendo esto. No estás diciendo nada. Sí. ¿De qué te querés deshacer? ¿De una sensación? Desagradable. Ah, mira vos. No podés. De lo que te podés deshacer es el del no me gusta. Dejala la sensación tranquila, que se va a ir cuando no haya más condiciones. Pero vos dejá ir el no me gusta. Deja irlo, el no me gusta. Y vas a ver que la sensación no es tan desagradable. Ok. ¿Ves el espejismo? Yo ando duda. Pero es una sensación desagradable. ¿Cuál es el problema? Eso es todo. Lo que pasa que lo que te pasa no me gusta. Ah, bueno, ahora sí. Deja ir ese no me gusta. No, lo que pasa es que. Ah, ¿ves que no lo querés dejar ir? Lo querés justificar. No, pero yo quiero iluminarme, yo quiero despertar. No es tan así, ¿viste? Ahí viene el juego. ¿Sí? Sí.
Ahora, ¿puede ser que el miedo sea más difícil de reconocer que la aversión o el deseo sensual? No. Lo que puede ser es que vos, lo que puede ocurrir con cualquiera de los obstáculos es que vos tengas ciertos sentimientos o emociones que no los reconozcas como tales. O sea, por ejemplo, eh, allá en Córdoba muchas veces yo les he dicho pereza, y acá también, pero no la reconocen como pereza. La pereza no se reconoce como pereza. Uno tiene una idea de pereza, pero en la mente la pereza está muchísimo más de lo que creen. Cada vez que la mente, mientras escuchan una charla o meditan, hace, "Ah, eso es pereza". Lo que pasa es que la pereza, pese a ser un obstáculo, tiene una cosa agradable, que te acurruca. Allá en Córdoba me dijeron, ay, me siento ahí acobachadita, y te dormiste. Sí, te dormiste. ¿Te dormiste? Sí, me dormí. Bueno, no, te estás durmiendo, no estás meditando, estás durmiendo. Ah, pero era tan lindo. Claro, era el calorcito, me sentía ahí, estaba ahí, y me quedé así, sentía tan contenida, te dormiste. Y bueno, te despolillaste, acostate y dormí. Una meditación re. No, yo te preguntaba sobre el miedo, por esto de que el miedo tiene que ver con la aversión y el deseo sensual, decías vos, Sí, ¿no? A mí yo reconozco mucho el deseo sensual y la aversión, pero no el miedo. no reconocer la relación que hay entre los tres. No, no, lo puedo ver cuando vos decís, pero en mí no reconozco el miedo, reconozco la aversión, reconozco el deseo sensual, pero No lo asocias a que tenés miedo. no me reconozco con miedo. Está bien, digamos. Me reconozco muy aversiva, me ¿Y reconozco por qué? ¿Y con por mucho qué? deseo sensual. Bueno, podés hacer la observación. Cuando vos te dicen algo que no te gusta. Aversión. Ajá. ¿Y qué hay atrás de esa aversión? Sé que tengo que decir miedo, pero No, no necesariamente. Gus te dice algo que no te gusta. ¿Qué hay detrás de eso? Miedo Ah, a que no me quiera. no me quiere, no me considera. Ese es el texto, pero lo que está sintiendo es miedo. Y muchas personas se enojan y atrás del enojo está el Te miedo. pongo el ejemplo del gato. ¿Por qué el gato se pone agresivo? Tiene miedo. Porque tiene miedo de que lo lastimen. Entonces se pone agresivo para defenderse. ¿Vos crees que el humano no hace ese proceso? Tiene miedo, se enoja. ¿Por qué? Cuando tengo miedo, ¿qué siento? Fragilidad. Y cuando me enojo, ¿qué siento? Joder. Fortaleza. Mi papá iba a hablar con los gerentes del banco y gritaba, era grito. Y le decía, yo grito así me atienden primero. Era su esto, ¿viste? Por la duda que no lo atiendan, ¿viste? La cola no la quería Si hacer. vos observás, te vas a dar cuenta, es así. ¿Hay miedo? ¿Miedo de qué? No me quieran. sí, de perder algo. Sí, claro, claro. Ah, ¿viste? Hay gente que hace eso. Sí, sí, hay gente que le pasa. ¿Sabes qué sí? Yo conozco un par. Sí, sí. Qué loco, ¿no? Esa gente que le pasa eso. Esa gente que le pasa eso. Es muy loco. No sé si me puedo acordar de algo. Ay, sí, se me pagan, pero ¿sabes en el laburo que les pasa eso? Sí, para compañeros de trabajo. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? No tocaste las emociones, Sí, sí, pero las emociones son todo mental. digamos, la mente con enojo. Pero es todo mental. Claro, Eso. Digo, es no todo profundizar mental que tiene luego una lectura física. más. Ok. Digo, estoy en enojo, probablemente sienta el puño cerrado, la boca, el estómago cerrada, o Calor. calor. Aumento de las Tengo miedo, palpitaciones. se me Sube la enfría, presión. se me puede enfriar el cuerpo una parte. Estoy alegre y siento expansión. ¿Sí? Estoy feliz y me siento tranquilo, el tono muscular más suelto. Ok. Todo Entonces, tiene un solo mental. correlato.
que se transmite a lo físico. Sí, se manifiesta en lo físico, sí, 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 ¿Las emociones son sinónimos de obstáculos? sí, sí, Las emociones siempre entran dentro de los 5 obstáculos. sí, Siempre son esos 5. sí. Hay emociones positivas también. ¿Sí? Están algunas como factores de los llanas. No, Bueno, no, tal vez no son exactamente iguales, no, no, pero no. se pueden relacionar. Se pueden relacionar, pero no es lo mismo. Bueno, es lo mismo piti que la alegría mundial. Está bien. No, no. Pero la emovere, ¿Cómo? emovere en latín es perturbar. O sea, miren, los latinos le decían perturbar. No importa si era bueno o malo, me perturba. ¿Es un problema? No, no es un problema. Lo que es un problema, mi emoción, yo soy la emoción es mía. Ese es el problema. Después puede haber alegría, puede surgir. El punto es simplemente no darle, no identificarse con eso. Ajá. Otro. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, vamos a compartir esto. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu. Gracias, gente. Chau, Chao, chau. Fede, gracias. Chao, Chau. gracias. Chau, chau.